Bueno, les decía entonces, vamos a abrir en Génesis 5. Vamos a leer unos versículos desde el 28 en adelante. Dice así, Génesis 5, 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 770 años y 7 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Y después, en el capítulo 6, vamos a leer el 8, versículo 8, que dice: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos a leer hasta aquí. La realidad es que esta historia que vamos a ver hoy, no historia en el sentido de fábula, sino que fue una historia verídica y real, se encuentra narrada justamente desde el capítulo 5 que hemos leído, por lo menos hasta el capítulo 12 del Génesis. Perdón, hasta el capítulo 10. No tenemos tiempo ahora de hacer toda esa lectura, pero muchos de nosotros ya la conocemos, las líneas generales de la historia. Y la realidad es que siempre que leemos esta historia de Noé y lo que pasó en su tiempo, cuando lo leemos en la palabra de Dios, siempre aparecen palabras, aparecen versículos que nos pueden llegar a ser de mucha bendición. Para los que no estuvieron viniendo en estos días o no se acuerdan, estamos estudiando la lista de hombres y mujeres que enumera Pablo en Hebreos capítulo 11, que se da a conocer como los héroes de la fe. Y hemos visto primero la fe de Abel. El domingo pasado se estudió la fe de Enoc, y hoy nos corresponde la fe de Noé. Y como les decía, esto que estamos acá y que tenemos en la palabra de Dios es un relato histórico, verídico, fundante de la historia de la humanidad. Y es muy importante para nosotros como cristianos evangélicos, y espero que todos los de acá seamos convertidos, poder entender estas cosas que pasaron, pero también creerlas de corazón. Justamente estamos estudiando la fe. El eje central de todos estos estudios es la fe. Y si no creemos estas cosas, ¿cómo creer en el resto de las cosas que dice la palabra de Dios? Estamos viviendo tiempos en los cuales se niega mucho la palabra de Dios, se cuestiona mucho la palabra de Dios, se la matiza, ¿no? Como que algunas cosas son verdaderas, otras no. Algunas cosas contienen palabra de Dios, otras no. Y la realidad es que toda la palabra de Dios es verdadera, y así es como nosotros tenemos que acceder a ella, creyéndole a Dios. Ahí en Hebreos capítulo 11, que va a ser el texto que también vamos a leer hoy, fíjense, yo les diría que tengan un señalador en Hebreos 11 y en Génesis 6. Tan conocido, ¿no? El versículo 6, Hebreos 11:6. ¿Quién lo puede leer? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que a Dios se le crea lo que hay y que es galardonador de lo que dice. Este texto es determinante. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos venir toda la vida a la iglesia y hacer 1000 cosas
tratando de agradar a Dios, pero Dios, ¿qué está buscando de nosotros? Una sola. ¿Qué es lo que está buscando? La fe. Por eso el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir este capítulo 11 de Hebreos, y por eso la palabra fe aparece a lo largo de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Y acá lo define muy bien: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que nosotros entremos a estudiar estos temas sin fe, y como dice también ahí en Santiago, que en realidad está hablando de la sabiduría, que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Y con la fe pasa lo mismo. Los judíos, los discípulos del Señor, ¿qué le decían a ellos? Aumentanos la fe. Dios sabe que nuestra condición humana y pecadora carece de fe en Dios, porque en realidad el hombre siempre tiene fe en un montón de cosas. Pero cuando Dios se le presenta, le habla y le pide que crea en Él, ya ahí cambian las cosas. Entonces, si nos falta la fe para creer estas cosas, también es lícito pedirle al Señor que nos aumente la fe. Porque realmente esto que estamos estudiando y que vamos a ver hoy de Noé, a los ojos de los hombres, son puro mito, puro fantasía. Y van a salir los modernistas que niegan la palabra de Dios a decir: sí, pero relatos del diluvio se encontraron en Babilonia, se encontraron en Siria, se encontraron aún en América. Pero si uno lee la Biblia y cree en la palabra de Dios, toda la humanidad salió de Noé después del diluvio. O sea, todos conocían el diluvio. No es que lo inventaron los judíos como quieren hacer creer ahora, ¿no? Es un invento de los judíos para decir que ellos tienen la supremacía a través de Sem, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en esas cuestiones, pero sí estoy haciendo mucho hincapié en esto de creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios, porque es el principio también de la sabiduría, el temor de Jehová. Y como se dice siempre, todas estas cosas pueden quedar meramente en un conocimiento intelectual o pueden obrar en nuestra vida una bendición espiritual. Hice leerles en esta mañana acerca de Lamec, que fue el papá de Noé, porque todo el capítulo 5 de Génesis viene hablando de las genealogías desde Adán justamente hasta Noé. Y uno cuando lo lee rápido no se pone a sacar cuentas, pero fue tan importante esto que Dios permitió con los primeros hombres o patriarcas, de que vivan tantos años, que este Lamec, que fue el papá de Noé, llegó a conocer a Adán. O sea, fueron contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo. Y Noé, ahora después les voy a mostrar un cuadrito que imprimí, traje uno solo hoy, pero Noé conoció a las generaciones anteriores a él, 7 generaciones atrás de él y 10 generaciones después. O sea, en esos 950 años que vivió Noé pudo conocer al nieto de Adán y pudo conocer a sus tataranietos, hasta llegó a vivir en la época del papá de Abraham, para que nos demos una idea de todo el tiempo que Dios les permitió vivir. Y eso es muy interesante, ¿no? Que hay un libro que se llama Introducción Bíblica, que se estudia en la escuela bíblica, que justamente el hermano que lo hizo, que es Armando Di Pardo, dice: Dios usó a todos estos hombres para que transmitan la palabra de Dios de boca en boca, para que no se levante nadie a decir: no, yo lo viví, o yo escuché que fue distinto y que pasó de esta manera o de esta otra. Fueron testigos presenciales que pudieron transitar todos estos acontecimientos
y que después no daban lugar entonces a que haya alguien que se levante en contra de la palabra de Dios. Eso también nos habla de la misericordia de Dios, cómo Dios protege su palabra, la preserva y la guarda para que llegue lo más pura hasta nuestros días. Y tenemos entonces a Noé, que vivió una época que está caracterizada en el capítulo 6 de Génesis, donde, por un lado, la Biblia habla de los hijos de Dios y por otro lado, los hijos y las hijas de los hombres. ¿Y a qué se hará referencia con eso? A ver, les pregunto. ¿Por qué habla de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres? ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Pregunto, Fue por la separación que hubo con Caín y Abel. Acá me dice la separación de Caín y Abel, o mejor dicho, de Caín y el otro hermano que nació, que fue Set, porque Abel murió sin descendencia. Pero sí, ahí empezó una separación que hizo el hombre al tomar la decisión de alejarse de Dios, y Dios estableció en Set, que fue el otro hijo que tuvo Adán y Eva, que se le suele decir la línea roja. Hay unos mapas conceptuales donde se ve la historia de la humanidad y de todos los pueblos y naciones. Hay una linita roja que va transitando todo el recorrido, que es justamente la línea que luego va a traernos al mundo, al Mesías, al Señor Jesús. Y esa línea roja es la que va narrando, en este caso el hombre que escribió el Génesis fue Moisés. Y él va narrando, ¿no?, cómo los hijos, los primeros hijos, después avisa que tuvieron hijos e hijas, pero esa es la línea roja que Dios estableció para un día traer salvación a los hombres, traer salvación a la humanidad. Esta misma línea que ellos, y por eso son los héroes de la fe, aunque no sabían qué iba a pasar con su futuro, la creían, la amaban y la esperaban. Ellos sabían que un día iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador. Por eso Enoc caminó con Dios y desapareció hasta que Dios se lo llevó. Por eso Abel fue mártir de Dios, porque creían en ese Salvador que un día iba a venir. Pero los hijos de los hombres, que ya se habían alejado de Dios, fíjense lo que dice ahí en 6, versículo 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la gran radiografía, podemos decir, que Dios hace de la humanidad en el principio, ¿no? Después nosotros vamos a tener textos como el de Isaías, capítulo 1, donde está hablando del pueblo de Israel, Isaías, pero que dice, ¿no?, que desde la planta del pie hasta ¿qué? Hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino que es todo hinchazón y podrida llaga. En el Salmo creo que 14 dice, ¿no?, que miró Jehová sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que busque a Dios, y al mirar todo eso no había ni uno, que después lo repite Pablo también ahí en el libro de los Romanos. Entonces Dios nos muestra y nos hace entender cómo es el corazón del hombre, cómo es la mente del hombre. Acá habla de malicia y habla de designio de los pensamientos del corazón de ellos. Interesante, ¿no? Porque está hablando del pensamiento que nosotros siempre lo asociamos a la mente, al cerebro, pero acá une los pensamientos y une el corazón, dándonos a entender que realmente las cosas buenas y las cosas malas brotan de ahí. Y las cosas buenas
el hombre naturalmente no las puede tener ni las tiene si no es engendrado un hijo o una hija de Dios. Recién cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón es que se cumple ahí lo que dice en Romanos 5:5, que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Si no, lamentablemente y tristemente, el corazón del hombre es Génesis 6:5. Pongamos los argumentos que pongamos y las excusas que querramos, Dios ve al hombre así. Y el hombre sin Dios es malo. El hombre sin Dios es pecador. Y el hombre sin Dios está perdido. Ahora, si vamos al versículo 8, a pesar de ser un pecador, a pesar de tener el corazón lleno de maldad, nos dice la palabra que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Es interesante, ¿no? Como en un mundo que ya estaba tan corrompido, que también cuesta entender esa malicia. Uno la puede mencionar, la puede repetir, la puede leer, pero era tan grande la malicia que el Señor Jesús la compara con los días que están por venir antes de que venga el Señor Jesús a buscarnos, que va a ser como en los días de Noé. Y nosotros ahora podemos ser testigos presenciales, oculares, de la malicia que hay en el hombre, la malicia que hay en el mundo, cosas que lamentablemente también se nos van internalizando, nos estamos acostumbrando a muchas cosas malas, las estamos asimilando, las estamos defendiendo a veces, porque se nos meten, ¿no? Los discursos del mundo, la filosofía del mundo, las costumbres del mundo, y todas esas cosas son como la bola de nieve que va creciendo a medida que baja. Va en crecimiento, y Pedro tiene que decir ahí en la carta que escribió que habla de una perdición acelerada. ¿No es cierto? En física la aceleración, ¿cómo es? Va en aumento. Bueno, la perdición de las personas va en aumento. ¿Pero por qué? Porque en Génesis 6 lo leímos. Los pensamientos del corazón de ellos son de continuo solamente el mal, y todo designio, o sea, todo lo que pasa por la mente del hombre cuando no conoce a Dios, es así. Y Dios ve y prueba los corazones. Y encontró a este hombre y halló gracia en los ojos de Jehová. Y en el versículo 9 que hemos leído, nos aclara un poquito más. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muy parecido a lo que habla de Enoc en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Qué importante, ¿no?, esta declaración de Dios respecto de un ser humano. Que Dios pueda decir, Él caminó conmigo, a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor y de esta malicia que se salpicaba, ¿no? Podemos usar ese ejemplo, algo sucio que se salpica. Y salpicaba a todos. Después vamos a ver el tema del arca, pero acabamos de decir que Noé fue contemporáneo de muchos de los patriarcas anteriores. Y sin embargo esos patriarcas tampoco entraron en el arca. Es interesante pensar eso, ¿no? A pesar de que eran de la línea roja, no entraron, estaban vivos y perecieron también ellos en el diluvio. Y si vemos, vamos a ir yendo y viniendo, no podemos hacer un relato lineal porque nos llevaría mucho tiempo, pero fíjense cuando termina Génesis 6, después de que Dios le da las órdenes a Noé de cómo hacer el arca,
¿Cómo dice el versículo 22? Miren qué sencilla que es este texto, pero qué importante que es. ¿Qué hizo? Dios le dio las órdenes y ¿qué hizo Noé? Obedeció. Y yo hilé, miren, para que el texto 8 con el 22 y arriba puse 1 Samuel 15, 22. Vamos a buscarlo. 1 Samuel, antes de los Salmos. ¿Cómo? Mejor obedecer. 1 Samuel 15, 22. El que lo tenga, que lo lea fuerte, por favor. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Miren cómo la palabra de Dios es tan perfecta, ¿no? Primero arrancamos hablando de la fe. Sin fe es imposible obedecer a Dios, agradar a Dios. Y ahora la palabra de Dios nos dice, si tenés fe, la segunda instancia, ¿cuál es? Obedecer. Obedecer. Eso es lo que hizo Noé, y por eso halló gracia en los ojos de Dios. Y cada vez que Dios decía algo, Noé obedecía. Y lo hizo Noé tal cual como Dios le dijo. Fíjense en el capítulo 7 de Génesis, por ejemplo, el versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué precioso, ¿no? Como encontrar, más allá de todo el relato que es real y que podemos sacar muchísimas enseñanzas, buscar esas pequeñas palabras que nos sirven tanto a nosotros. Porque acá Dios nos está hablando primero de fe y después de obedecer. Son dos cosas sumamente sencillas de entender, por lo menos. Ahora, la otra parte ya es mucho más difícil. Y por eso mucha gente, toda la humanidad, por decirlo de alguna manera, se quedó afuera del arca. Miren, lo voy a ir pasando, se los muestro así después. Esto está en el diccionario bíblico, yo le saqué una foto, después lo imprimí. Acá empieza Adán. Dice, años después de la creación. Suponen que Adán nació en el año 1 y vivió hasta el 930. Después Set, nació en el año 130 de Adán, vivió hasta el 1042. Y así, el año en que nacieron cada uno, fíjense, Enoc, séptimo desde Adán. Nació cuando Adán tenía 620 años. Y cuando Adán tenía 987, desapareció, ¿no? Todavía está vivo. Pero fíjense, todas estas son las generaciones que Adán conoció. Hasta, en amarillo, Lamec, que es el papá de Noé. Todas estas personas, desde Adán hasta Lamec, estuvieron viviendo en el mismo tiempo. La línea roja. Y Noé, que nació justo después, 15 años después de que, no, unos años después de que murió Set, que era el hijo de Adán, llegó a conocer al hijo de Set, que era Enos. Y estuvo vivo hasta que estuvo Taré, que era el papá de Abraham. Fíjense, todo lo naranja es lo que conoció Noé, para arriba y para abajo. Entonces, vemos que toda esta gente, ¿qué pasa? O mirar y pasar. Toda esta gente conocía la voluntad de Dios. Conocían y vivieron lo mismo que vivió Noé. Y sin embargo nos dice la palabra de Dios, empero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Es muy fuerte eso, ¿no? Nos habla aún del pueblo cristiano en estos días. ¿Cuántos cristianos en el mundo hay? Millones. Y ciertamente los que son renacidos van a ir al cielo. Pero aún de eso Dios habla, el Señor Jesús habla de la manada pequeña. Y cómo hay reliquias, y eso también va a lo largo de toda
la palabra de Dios, las reliquias, la gente que, como dice el Salmo, ¿no?, hicieron pacto con sacrificio, juntadme mis santos. Y estamos viviendo tiempos donde hay mucha gente que se cree o se considera que es cristiana y que no lo es. Y en proporciones casi iguales, una persona contra miles, los que realmente se han de salvar ese día. Y por eso el Señor Jesús va a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, echamos demonios, predicamos la palabra, hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir: apartados de mí que no los conozco. ¿Cómo es importante entonces tener en cuenta esto que nos va revelando la palabra de Dios? Y cómo este hombre, que era tan pecador como nosotros, sin embargo, cuando Dios se le presentó, creyó y obedeció. Hay un salmo que dice, ¿no? Creí, por tanto, hablé. Y eso es algo que también hizo Noé. No solo se puso a hacer el arca, sino que también predicó, habló. Ahí en Pedro, vamos a buscarlo. Esperen que lo encuentren. En 2 Pedro capítulo 2. El versículo número 5. ¿Qué dice? 2 Pedro 2, 5. Si nos perdonó al mundo viejo, aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué es pregonero? ¿Qué significa? Anunciador, ¿no? Un pregonero es eso. Antes se usaba mucho, ahora tenemos Twitter, pero antes en los pueblos iba el pregonero anunciando: se casa el hijo del rey, o murió el rey, o pasa esto, o suben los impuestos, o bajan los impuestos. Iba la persona anunciando con campana, pregonando, anunciando las novedades. Después apareció la imprenta, el diario y todas esas cosas, pero... Y Noé, era un pregonero de justicia. En un mundo completamente injusto, un mundo malvado, como dice acá, el mundo viejo, sobre el mundo de malvados. Qué fuerte, ¿no?, la palabra esa, el mundo de malvados. Dios encontró a este hombre que le creyó, que tuvo fe y que no se quedó guardada esa fe, sino que se encargó de anunciarla. Hay un texto también conocido, está en Juan, ahí en 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y todo el mundo, ¿qué? Está puesto en maldad. Por eso va a ser como en los días de Noé. Noé vivió en un mundo de malvados y ahora nosotros, hijitos de Dios, por su misericordia, tenemos que estar también transitando en un mundo que está puesto en maldad. Yo siempre me lo imaginé al mundo, para hacerlo bien gráfico, ¿no? Una lata de pintura y metemos el mundo adentro y lo sacamos, ¿no? Está puesto en maldad. Está sumergido. Y eso es lo que está viendo Dios ahora también, pero también nos está viendo a nosotros, los que creímos por fe en el desenlace de esa línea roja que llegó a nuestro Señor Jesucristo, que, como dice la palabra de Dios, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y ahí empezó una nueva línea, que es la línea de la descendencia de los redimidos, que es la cual nosotros formamos parte, pero de la cual también nosotros ahora tenemos que entender y tratar de identificarnos con este hombre.
este hombre que tenía que ser pregonero de justicia. Y siempre se dice, ¿no? La mejor forma de predicar, ¿cómo es? ¿Cómo es? Con el ejemplo. Acá Moisés, se me confunden todos los nombres. Noé podría haber hecho muchos anuncios, podría haber hecho el arca, pero si tenía una vida desordenada, escandalosa, como la tenía el resto de la gente, como la tenían sus propios parientes, raramente hubiese quedado registrado después en la palabra de Dios como un pregonero de justicia. Es triste pensar que, como decíamos hoy, ¿no? Aún sus propios parientes no creyeron en él. Sí nos habla de que entraron sus hijos con sus mujeres, pero tampoco nos dice acerca de sus hijos que hayan tenido una vida destacada de santidad. En el estudio el hermano habla de la importancia que tenemos nosotros en nuestros hogares, acá lo dice, ¿no? Interceder ante Dios por nuestros familiares inconversos. Y menciona el texto, ¿no? Que le hablan a Cornelio los apóstoles y le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aclara el misionero Marino cuando escribió esto, ¿no? Cada persona va a tener que dar cuenta a Dios delante de él de la fe que tuvo o no del Señor Jesús. Pero la importancia de nosotros de interceder. Cuando dice ese texto, si alguno no tiene cuidado de los suyos, es peor que un infiel. Y se refiere a esto, ¿no? A velar, a ocuparse de la familia, a orar, que se extienda la misericordia de Dios un día más sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mi esposo que es inconverso. Porque Dios obra también en misericordia, por misericordia de nosotros, de los que ya somos sus hijos. Y así también lo demuestra en la vida y en la familia de Noé. Otra cosa importante que podemos decir del arca, muchos datos técnicos, ¿no? Está tan clarito como Dios le reveló a Noé los tamaños, las dimensiones, la forma de hacerlo. Hoy en día tendría el tamaño más grande que el Titanic, creo que es. Más o menos 1,5 cuadras de largo tendría el arca si se la hiciese ahora. Y en el diccionario bíblico dice que si todo ese volumen se lo tradujera o se lo comparara con vagones de tren, esos que llevan animales, dice que serían en total 500 vagones, en los cuales Dios le mandó a guardar a los animales, pero el resto del lugar, ¿para quiénes eran? Para las familias y para la gente, para cualquiera. Y nos está hablando de la salvación el arca. Ese fue el método de salvación física de la humanidad en aquel tiempo, pero el arca es una figura ¿de quién? Es una figura del Señor Jesús, que está abierta, esa salvación es gratuita, solamente había que entrar al arca. Y sin embargo entraron 8 personas. Nadie los obligó a esos 8 a entrar, nadie obligó a los que no entraron, pero la realidad es triste, pero es concreta. 8 personas de toda la humanidad nomás entraron en un lugar que estaba por demás vacío. Había lugar para que entren todas las personas que quisiesen. Y como decíamos, en esa figura de la salvación, la cual la puerta del arca estaba abierta, nos habla de la dispensación de la gracia. Y como siempre se lee, ¿no? Y es interesante remarcarlo siempre, que cuando empezó a llover y ya habían entrado todos los animales y había entrado Noé y su familia, esa puerta que estaba abierta, dice ahí en Génesis 6, versículo 16, y Jehová le cerró la puerta. Hablando de que
Dios es el que obra la salvación de los hombres, pero también establece la forma y los tiempos. Y alguna vez escuché, ¿no? Dios cerró la puerta. También hablando del amor que tenía por Noé, la misericordia, ¿no? De que no se sienta él culpable de tener que estar cerrando esa puerta cuando ya la gente estaba rogando por entrar. Y Dios tomó también el lugar y la autoridad, ¿no? Para hacer ese acto también. Se cerró la puerta, ya está. Nosotros venimos de estudiar todo lo que es el Apocalipsis y todas las dispensaciones de la gracia, cómo también va a haber, el hombre va a hallar la forma de salvarse durante la tribulación, la gran tribulación, durante el milenio, pero va a llegar un momento que también se termina el milenio, se cerró la puerta y se acabaron todos los medios de salvación para el hombre que no quiere creer en Dios. Y volvemos de nuevo a lo mismo, creer en Dios es tener fe. Como muchas veces Dios a nosotros en nuestra vida también nos va abriendo puertas. Primero la puerta de la salvación, bueno, entré. Después entrar a la puerta que podríamos definir como la puerta del reconocimiento de los dones, la puerta del fruto del Espíritu, de manifestarlo en mi vida, el fruto de la puerta del bautismo, la puerta del servicio. Son puertas que se abren ya para los hijos de Dios y que Dios no nos va a obligar a entrar en ellas. Algunos recién a lo último de su vida dicen cómo, y siempre se lo dice, ¿no? El ejemplo ¿no? De cómo mucha gente desperdició toda su vida aún siendo creyente, abocándose a las cosas de este mundo, abocándose al trabajo, a la familia, y todas esas puertas que Dios le tenía abiertas, no las pasó, no las traspasó. Y los que así lo hicieron, aún de grandes, se lamentan. ¿Cómo no lo hice de joven? ¿Cómo no me consagré de joven? ¿Cómo no me entregué? ¿Cómo recién ahora, a los 60 años, reconozco los dones que me dio el Señor cuando me convertí a los 18? Son cosas también que nos tienen que llamar la atención, porque si no nos vamos a quedar con el relato bíblico del Génesis y vamos a hablar de la gente que falleció por las aguas del diluvio y no vamos a traer estas cosas a nuestra vida. Y por último, para ir cerrando, hay un montón de cosas, ¿no?, para hablar, pero este hombre Noé dice que esperaba la paciencia de Dios en esos días, lo dice ahí en 1 Pedro 3, la paciencia de Dios. Y en el mismo capítulo dice, ¿no?, que Dios no tarda su promesa, como algunos tienen, por tardanza, sino que es paciente, es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, queridos, que estas cosas que estamos ahora viendo y que nos hablan de la fe puedan hacer en nuestra vida un sacudón espiritual. ¿Estoy viviendo en fe? ¿Estoy manifestando una vida de fe? Porque después todo lo demás ya lo vimos también, ¿no? Cuando vimos el tribunal galardonador, es puro hojarasca, es puro apariencia. La verdadera vida de fe, como siempre se lee ahí también en Santiago, se demuestra con obras. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero si no la demuestro, es un discurso nomás, mi vida. Y eso es lo que a mí personalmente el Señor me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo esa fe que digo tener? Porque una cosa es decir y la otra cosa es hablar, es hacer, perdón. Miren, lo voy a leer yo. En Santiago capítulo 2 dice: así también la fe,
si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso era lo que entonces permitió a Noé ser considerado un pregonero de justicia. Se cree, porque no está explícitamente en la palabra de Dios, pero después de que está ahí en Génesis, ¿no? Los 120 años, que Dios no iba a contender contra el hombre, más serán sus días 120 años. Al principio de Génesis 6 está. Se cree que ese fue el tiempo en el cual Dios le dio la orden a Noé de empezar a construir el arca hasta que empezó el diluvio. No está explícito, pero los estudiosos de la palabra de Dios fieles toman esta interpretación que es válida. Quizás duró 100 años, quizás duró 20 años. Acá dice 120 años. Fue lo que le llevó a Noé, un hombre que ya tenía 500, empezar a construir y hacer y a predicar la salvación por medio del arca, ¿no? Y es tan precisa la palabra de Dios. Fíjense, Génesis 7, versículo 11. A los 500 años fue papá, ¿no? Ese sí que se tomó su tiempo para tener hijos. Y se ve que fueron trellizos porque nacieron los tres el mismo año. Pero después dice en el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, o sea que los hijos ya tenían 100 años, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Fíjense en el capítulo 8, versículo 14. En el 13 dice, y sucedió en el año 601 de Noé. En el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta, quiere decir escurrida. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y recién ahí, miren la obediencia de Noé, porque ya estaba la tierra seca. Habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Otra vez la obediencia de Noé. 1 año y 10 días pasaron desde que empezó a llover hasta que él se bajó del arca. Y todo ese tiempo también nos habla de paciencia, de estar encerrados en un barco, esperar, ya había bajado el agua, ya las aves se habían ido, no volvieron, la tierra ya estaba seca y ellos seguían en el arca. Como nosotros nos hubiésemos bajado enseguida, ¿no? Y él esperó hasta la orden de Dios. Así también nosotros que podamos aprender a escuchar la voz del Señor, y una vez que la escuchamos, la siguiente etapa es ¿cuál? Obedecerla, ¿no? Que esa sea la lección que nos quedemos en esta mañana. Que el Señor nos bendiga.